Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la movilidad. Un programa que cada semana realizamos desde Madrid y que se distribuye a través de medios de comunicación que van desde las Islas Baleares hasta el Océano Pacífico, atravesando todo el mar Atlántico, casi nada, ¿eh? Tenemos hoy un equipo fantástico. Tenemos a don Rubén, que es un... Bueno, ya no eres rookie. ¿Qué eres ahora? Bueno, no lo sé. Dímelo tú, Carlos. Veterano. Ok. Tenemos a don Pedro Montes. Hacía tiempo que no venías. Bueno, las obligaciones también son necesarias y a veces... Sí. Hay que poner la lavadora, planchar... Por ejemplo. Por ejemplo. Y también en el estudio tenemos hoy a Javier Sánchez, que estará al final con nosotros, que es el CISO de Engie España. Muchas gracias. Y tenemos una novedad. Tenemos a alguien que tiene que ver con la ciberseguridad y con la magia. Tenemos a un cibermentalista. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Bueno, estar aquí. Finalmente estoy yo, Carlos Dillo, y os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa. Y tenemos que dar las gracias a Semperis, a Cato Networks, a Kaspersky, a Cybertix, a Vivale y a Cyberguru, que hacen posible cada semana este programa. Rubén, ¿qué tenemos en el programa de hoy? De menú. ¿Tenemos menú o no tenemos menú? Bueno, claro que sí. Como siempre tenemos un menú, estaremos abriendo boca con noticias de tecnología. Luego tenemos la ciberpíldora. Hoy hablaremos de ataques en pymes, tecnoefeméride, un monográfico muy interesante sobre un problema que ha habido recientemente en Amazon Web Services. Luego lo contamos. En tecnología curiosa veremos qué nos trae el cibermentalista y cerraremos con la entrevista a Javier Sánchez, CISO de Engie. Pero antes de empezar, Carlos, me gustaría recordar que tal día como un 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, proclamado por la UNESCO, para concienciar sobre la preservación de materiales fílmicos y registro audiovisual. Esta efeméride remarca la importancia de conservar documentos audiovisuales, películas, grabaciones, archivos sonoros, como parte del legado cultural tecnológico. Y uno de esos legados es además ClickCyber, así que esto es un día que nos interesa mucho. Bueno, pues una vez más recordamos a toda la audiencia que hay que estar atentos porque la pregunta que haremos al final del programa, que va a ser muy fácil, ya os lo anticipamos, va a versar sobre algo de lo que hemos contado en el programa. Esta semana no hay noticia falsa, así que no tenemos que buscarla. Vamos con esas noticias. Empezamos la sección de noticias de tecnología gracias a Cybertix, empresa especializada en la protección de las pymes. De este modo, Cybertix ayuda a estas empresas medianas y también pequeñas con medidas avanzadas de ciberseguridad. Y hoy hay pocas noticias, pero nos parecen muy relevantes. La primera de ellas nos habla algo de lo que hemos estado hablando en los últimos meses. Bueno, yo diría que en los últimos años. Vamos a hablar de Corea del Norte. Hay un espionaje expuesto y es una red de trabajadores remotos que actúan a las órdenes del gobierno de Corea del Norte. Miles de trabajadores de TI norcoreanos están operando bajo identidades falsas en la economía global de autónomos, asegurando empleos en las principales empresas para financiar programas estatales de armas y además para llevar a cabo espionaje. Rubén, ¿qué nos cuentas? Pues sí, Carlos, miles de trabajadores de TI norcoreanos se esconden a plena vista, mezclándose en la economía global de autónomos, creando sus aplicaciones o incluso diseñando su infraestructura. Detrás de sus perfiles falsos de LinkedIn y disparos generados por IA, se encuentra un plan respaldado por el Estado que financia programas de armas y espionaje. La firma de software de ciberseguridad Kela revela cómo los operarios norcoreanos se infiltran en empresas globales, las herramientas y tácticas en las que confían, y lo que esto significa para las organizaciones de todas las industrias. Bueno, Rubén, ¿cómo funciona este esquema de trabajo remoto de Corea del Norte? Pues llevan ya unos añitos. Desde al menos 2018, Corea del Norte ha desplegado a miles de trabajadores de TI cualificados en el extranjero como parte de un esfuerzo respaldado por el Estado para generar moneda extranjera y así apoyar su programa de armas sancionadas. Operando con identidades falsas, a menudo desde China, Rusia o Hong Kong, el sudeste asiático o incluso dentro de Corea del Norte, a través de herramientas controladas de acceso de Internet.
Estos trabajadores utilizan VPNs, VPS, cómplices occidentales y granjas de computadoras portátiles para ocultar sus orígenes y eludir la identificación. Aseguran trabajos independientes o a tiempo completo en las principales plataformas aprovechando las identidades robadas o alquiladas, las fotos generadas por IA y las carteras fraudulentas, infiltrándose así en última instancia en empresas en los sectores de tecnología, criptografía, transporte e infraestructura crítica. Una vez dentro, canalizan silenciosamente los salarios al régimen o explotan su acceso para desplegar malware, robar datos o realizar alguna extorsión. Microsoft está rastreando estas redes bajo grupos como Jasper Sleep o Moonstone Sleep, estimando más de 10.000 operativos activos en todo el mundo. Más allá de TI, Kela también identificó a los trabajadores remotos norcoreanos en el campo de la arquitectura, destacando los riesgos más amplios que abarcan el espionaje, la evasión de sanciones, las preocupaciones de seguridad y el acceso no autorizado a diseños de infraestructura confidencial. En los últimos años, a medida que el esquema de trabajadores remotos de Corea del Norte se ha expandido, los investigadores de seguridad han expuesto cada vez más sus tácticas, facilitando su detección. Grupos como The Raven Files, Internet de Corea del Norte y el grupo Chojima, junto con investigadores independientes en X, han revelado que los operativos de la República de Corea del Norte confían más en la ingeniería social y el engaño que en intrusiones técnicas para infiltrarse en nuestras empresas. En los últimos años, a medida que el esquema de trabajadores remotos de Corea del Norte se ha expandido, los investigadores de seguridad han expuesto más sus tácticas, como hemos dicho anteriormente, facilitando su detección. Grupos como The Raven Files, Internet de Corea del Norte, el grupo de Cholima, junto con Expedientes X. Creo que me he ido de guión, Carlos, en esta ocasión. Te has ido de guión, el mentalista me ha jugado una mala pasada. El cibermentalista. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a hablar un poco de las evidencias que hay en Infostealer, ¿no? Sí, en 2025 The Raven Files y Chojima Group descubrieron docenas de direcciones de correo electrónico vinculadas a Corea del Norte, que Kela rastreó y en registros de ladrones de máquinas de Japón, Rusia, Hong Kong y Estados Unidos, pues bueno, encontraron esta información. Las cuentas comprometidas ahora sí abarcan sitios de trabajo y autónomos, Indeed, Upwork, LinkedIn, plataformas de desarrolladores y colaboración, GitHub, GitLab, AWS, Slack, servicios financieros y de comercio electrónico, Amazon, Stripe, Binance, redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram y herramientas educativas o de productividad como Code Academy o Apple ID o Zoho. Entonces, Pedro, de todo. Al completo. Al completito. ¿Hay algún ejemplo de algún operador coreano en arquitectura y diseño, Rubén? Bueno, Carlos, la investigación de Kela sobre un operador norcoreano comenzó con informes públicos que exponían múltiples alias en LinkedIn y GitHub. Kela así descubrió que los trabajadores remotos norcoreanos también están activos en el campo del diseño industrial o la arquitectura para trabajar en varios estados en Estados Unidos. Su participación podría plantear riesgos relacionados con el espionaje, la evasión de sanciones, los problemas de seguridad y el acceso a diseños de infraestructuras sensibles. La actividad de GitHub del operador demostró supuestas habilidades técnicas, incluyendo inteligencia artificial y aprendizaje automático, desarrollo web, automatización y programación. Los repositorios creados en 2023, contenían varios enlaces a Google Drive y archivos cargados. La verdad es que estamos apañados porque estos archivos reveló hojas de cálculo con cientos de direcciones de correo electrónico, probablemente utilizadas para registrar cuentas en plataformas como Google, Fiverr, Upwork y GitHub. Tengamos en cuenta que una hoja de cálculo contenía incluso una identidad completa, incluidos nombres y correos electrónicos para cada estado de los Estados Unidos de América. Bueno, hay que aclarar un poquito que Kela es una firma de ciberinteligencia muy potente, probablemente de las que tienen un mayor conocimiento de lo que funciona dentro de la Deep y la Dark Web. Así que este es un informe, un resumen del informe que hace Kela para sus clientes. Y nos ha parecido interesante hablar esto de Corea del Norte porque es algo que siempre está rondando el programa de si tenían teletrabajadores externos, autónomos, y sí, realmente era que sí. Nos vamos ahora a hablar de otra noticia que es
nos la ha planteado Pedro y yo hemos estado hablando esta mañana y me ha parecido curiosísimo esto. Un equipo de investigadores de Irvine, que es una universidad de California, presentó un estudio en septiembre de este año, del 2025, llamado Oídos invisibles al alcance de tus dedos, el espionaje acústico, en el que demuestran que los sensores ópticos de ratones de alto rendimiento pueden funcionar como micrófonos ocultos. Pedro. Y es que las vibraciones que genera una conversación, por ejemplo, en la superficie de un escritorio, pueden transmitirse al ratón a través de la base donde se desplaza el sensor óptico del ratón, que normalmente se utiliza para detectar el movimiento y así posicionar el cursor en la pantalla, y que puede registrar esas microvibraciones acústicas. Cuidado con el palabra, pero con ese procesamiento adecuado, filtrado, redes neuronales, corrección de muestreo, etcétera, esas señales pueden reconstruirse hasta lograr reconocimiento de voz con una precisión entre el 42 y el 61%, según las pruebas que realizaron los investigadores. Además, lo notable en este caso es que no se requiere permiso del micrófono en el sistema operativo. Basta con que el software lea movimientos del ratón, muchos programas ya lo hacen, como sabréis, proporcionando acceso a este nuevo tipo de escucha remota. Vamos a ver, me gustaría abrir un poco de debate entre las 5 personas que estamos aquí en el estudio, sentiros libres. ¿A vosotros esto os parece ciencia ficción? ¿Os parece realidad? ¿O es un...? Ya os hemos dicho que no es una noticia falsa. Pero a mí esto me parece algo... Estamos hablando, bueno, de que es como un 50%, más o menos, de éxito. Aproximadamente, a sí. fecha de hoy, ¿no? Más o menos, sí. Pero ¿esto cómo va a evolucionar, Pedro? Pues llegando a cotas más altas. Cuanto más precisión tiene el ratón o más DPIs en cuanto a la resolución que pueda alcanzar en movimiento, en la sensación de movimiento del cursor, más capacidad tiene el espía de escuchar una conversación más fidedigna. Pero esto no es nuevo, además. Yo creo que ha habido otros sistemas de espionaje basados en el cobre, por ejemplo. Sí, en el cobre ponían abrazaderas y según la vibración que tenía o cómo pasaba la electricidad dentro de las conexiones, podían, mediante algoritmos, intentar descifrar lo que estaba ocurriendo, incluido el teclado. Antiguamente, la KGB diseñó un sistema para poder leer las pantallas de fósforo. Antiguamente las pantallas de los ordenadores eran de fósforo y emitían mucha más radiación que las actuales. Y eso se podía leer a través de paredes en habitaciones contiguas, esa radiación emitida, y se podía leer esa pantalla. ¿Y de la fibra óptica qué podemos decir? ¿También se puede hacer espionaje de información que está circulando por una fibra? Sí. Sí. Doblándola un poquito quizás, ¿no? No, igual la técnica es la misma. En el momento que hay una luz que es la que produce esa transmisión de información, tú puedes leer esas oscilaciones entre la oscuridad y la luz, y lo único que si la información va cifrada, pues vas a necesitar llegar a esa clave de desencriptado. Pero si no va cifrada, la información es accesible. O sea que información en claro, aunque vaya por fibra óptica o aunque vaya por un cable, es totalmente espiable. Sí. La verdad es que cada vez nos asusta más las técnicas evasivas que utilizan los ciberespías. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Han sido solo 2, pero nos han parecido más que interesantes. ¿Alguien quiere apuntar algo más o lo dejamos ahí? Cibermentalista. Bueno, yo comentar que a mí esto me ha recordado hace como 10 años, que cuando me enteré que a través de la rumba nos pueden grabar, ¿no? Que los robots rumbas tienen cámaras. Entonces ya a partir de ahí lo del ratón no me sorprendió tanto, pero es sorprendente, ¿no? De todas formas. Lo de las pantallas de fósforo, pues, bueno, ya me contarás la anécdota, me pareció muy interesante. Hombre, no sé cómo te has enterado. Ya no se utiliza, hace muchos años que no se utiliza, pero bueno. Pero que es curioso. Era lo que había. No, y al final esto lo que decimos es que puede sonar ciencia ficción, en un año puede ser realidad. Nos pasó con, tú dices de Rumba, los dispositivos de audio de Alexa o de otras marcas se nutren de nuestra voz y nuestros datos para poner nuestros productos en la cesta, o la información en la cesta de otros. Yo me sé de uno que estuvo haciendo una prueba durante un tiempo, no me dio el resultado, ¿no? que era acercarse a la rumba y decir, quiero un Tesla.
quiero un Tesla, a ver si recibía a A ver través si de se Google. regalaban. No, a ver si recibía a través del navegador de Google anuncios de Tesla. Ajá. Que no está... Yo no se lo hago a mi mujer, pero no funciona no tampoco. funciona. Cada semana nuestra ciberpíldora está patrocinada por Cato Networks, fabricante líder en soluciones SaaS que aunan seguridad y ciberseguridad en una misma cloud. En pocos años, Cato Networks se ha convertido en líder mundial en SaaS con su red privada segura. Y vamos a hablar, como decíamos al principio, de las pymes. Las pymes que son la cenicienta prácticamente en cuanto a ciberseguridad, pero los ciberdelincuentes no tienen esto en cuenta porque hay un dato que es muy revelador. El 60% de las pymes en España no sobrevive a un ciberataque. Esto me parece demoledor. Bueno, sí, da un poquito de miedo, Carlos. Y un informe recibido por parte del integrador español Netaro nos dice que más del 95% del tejido empresarial español está conformado por pymes y que de ellas tan solo el 36% utiliza protocolos básicos de ciberseguridad. El coste medio del impacto de un ciberataque es de 75.000 euros. Esto para una pyme es demoledor. Y es que España, que busca posicionarse como hub europeo en ciberseguridad impulsado por las iniciativas públicas de INCIBE y por el aumento de inversión y formación, pero a su vez es uno de los países más impactados por el cibercrimen. Otro dato, un 60% de las pymes afectadas por un ciberataque termina por cerrar tras solo 6 meses después de haber sufrido el incidente, con un coste medio por ciberataque que puede llegar, como hemos dicho, a los 75.000 euros. Esto es especialmente relevante, ya que más del 95% del tejido empresarial español está conformado por empresas de este tamaño. España sigue siendo una de las naciones más impactadas por el cibercrimen, con el malware en cabeza, con 42.136 incidentes, seguido por el fraude online en rápido crecimiento con más de 38.000 incidentes. El balance de ciberseguridad de 2024 del INCIBE ya confirmaba la tendencia con un total de 97.348 incidentes gestionados, que supone un 16,6% más que el año anterior. Las cifras registradas en 2025 nos revelan un crecimiento por el que cada organización en España, cada empresa sufrió una media de 1.911 intentos de ataques semanales, lo que supone un 66% más que en 2024. De hecho, 1 de cada 5 delitos que se denuncian en España ya se producen en el ciberespacio, suponiendo un riesgo vital para las empresas españolas, que no pueden llegar a reponerse del daño económico y reputacional de los mismos. Pese a ello, solo un 36% de las pymes utiliza protocolos básicos de ciberseguridad. El documento España, Hub Europeo de Ciberseguridad, elaborado por el Foro Nacional de Ciberseguridad, revela que la inversión en ciberseguridad constituye únicamente un 2% del coste de los ciberataques, por lo que invertir en defensa digital es vital para no incurrir en gastos mucho mayores. En este sentido, se apuesta por reforzar la seguridad de sus sistemas de información con auditorías técnicas, pen testing, análisis forense y la implementación de soluciones de hardware y software según las necesidades concretas de cada entidad, cubriendo todo el espectro de la ciberseguridad. Fijaros, una cosa, estabas diciendo, Rubén, que el 2% es un dato terrorífico, ¿no? Que habla que el 2% del coste de los ciberataques es lo que se invierte, es una cantidad ridícula, absolutamente ridícula. O sea, el riesgo es enorme, es enorme. Bueno, ¿y cuáles serían los esfuerzos necesarios? Bueno, por citar algunos de ellos, protección perimetral, reducción de la superficie de ataque y cloud, pues ya que la rápida transición a estos entornos ha introducido nuevas superficies de ataque, con una estimación de que el 76% de las brechas de datos en 2025 ya involucran entornos en nube híbrida. Protección de datos, email, identidad, especialmente con el constante aumento del phishing, pues según Netscape, 9 de cada 1.000 usuarios hacen clic en un enlace de phishing al mes en 2025, casi el triple que la media del año pasado,
Y considerando además que el uso de credenciales robadas apareció en casi un tercio, el 32% de todas las brechas de seguridad. La inteligencia que anticipa amenazas analizando datos y patrones, especialmente con el aumento del uso de la IA para automatizar, incrementar el número y personalizar los ciberataques, es una de las claves. Seguridad en OT e IoT para proteger dispositivos conectados en entornos de tecnología operativa, Internet de las cosas, tomando en consideración que la cadena de suministro es de los sectores más impactados, con cada empresa del sector sufriendo una media de 1.585 intentos de ataques semanales, un incremento del 30% respecto a 2024. Estas soluciones refuerzan notablemente la seguridad de las empresas españolas para reducir el número de ataques recibidos, ayudando a fortalecer la posición de España como un hub europeo de ciberseguridad. De hecho, en un reciente informe llevado a cabo por McKinsey, España atesora un incremento del 62% de los recursos destinados a ciberseguridad para el año 2026, así como los 80 programas de máster y alrededor de 240 centros educativos especializados en ciberseguridad. Esto es interesante también porque este incremento en cuanto a personas que se están formando en el sector nos parece relevante, pero seguimos hablando de ese 2% que nos ha dejado marcado antes. Pues sí, a su vez, ya sabes que iniciativas de INCIBE, como la organización del Encuentro Internacional de la Seguridad de la Información, que el ENISE se celebró hace poquito, ha reunido este año, creo que a cerca de 6.000 personas, con más de 300 ponentes y 192 empresas e instituciones de ciberseguridad. Bueno, pues siguen suponiendo un impulso para la posición de país en este ámbito. No sé si suficiente. Bueno, de hecho, de las personas que estamos en el estudio, al menos conozco a 2 que eran parte de estas 6.000. Estuvimos Antonio y yo allí compartiendo además algún ratito. Y bueno, prueba de ello también es que el tercer día de este evento, que se realiza ya desde hace 19 años en la ciudad de León, bueno, pues apareció por allí el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que bueno, que da un poco una idea de la importancia que tiene el sector. Pero es que recordamos que el Plan España Digital del 2026, que fijó como reto incrementar las capacidades de ciberseguridad en España, fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial del sector, hablando de industria, de I+D, +I y talento, y además potenciar el liderazgo internacional del país con la meta en el final del 2025, lo que hace es intentar sumar 20.000 nuevos expertos de seguridad. Como bien has dicho, el respaldo de las instituciones es importante, pero también es muy importante la legislación, es decir, que se materialice. No podemos estar exclusivamente basados en promesas. Hay que materializar la legislación. ¿Y materializar estamos hablando de dinero quizá? Sí, y medidas. Es importante poner aduanas electrónicas. No podemos tener libertad de movimiento porque en los aeropuertos tampoco existe esa libertad de movimientos. Pedro, me gustaría que incidieras un poco más en lo que entendemos por una aduana digital. Una aduana digital debe proteger los activos de un país de tal forma de que si se detecta un intento de ataque en las fronteras digitales o la de intercambio de datos, sea parado antes de que penetre en el sistema nacional. Eso es importantísimo porque la sociedad vive en una dependencia total de las tecnologías. Estamos hablando de que los ciberataques que provengan del extranjero sean parados, que tendría que ser el Estado el que lo haría, el que debería hacerlo. Sí, porque además estos ataques provienen de países que no tienen acuerdos de extradición ni de investigación de ese tráfico que se genera en esos países. Por lo tanto, hay que pararlo antes de que llegue. Pedro, ¿somos conscientes de si hay algún país que esté realizando ya algún tipo de estas medidas de aduana digital o todavía es algo muy, muy incipiente? Bueno, hay algunas cosas que se están haciendo ya en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sí que Estados Unidos ya está empezando a mirar esta parte. Uh-huh. Bueno, pues es algo a emular. Yo creo que las cosas buenas que vienen del extranjero hay que copiarlas. Bueno, copiarlas, adaptarlas, por supuesto, pero bueno. Y en los países de Latinoamérica que nos escuchan, entiendo que estarán en un estadio parecido al español, ¿no? Sí, el resto del mundo básicamente estamos en la misma situación. Uh-huh. Bueno, pues aduanas digitales, la asignatura pendiente de los gobiernos.
Nos vamos a nuestras queridas tecnoefemérides que nos trae cada semana Semperis, especialista en la protección y recuperación avanzada automatizada para el directorio activo y para Entra ID en entornos híbridos. Ya sabéis, si os preocupa la protección del directorio activo y del Entra ID, a hablar con los amiguetes de Semperis que os van a dar una solución. Vamos a ver alguna de estas efemérides. Empezamos contigo, Rubén. Nos vamos al año 2008. Una semana como esta, ¿qué ocurre? Bueno, pues nació Android Market, no sé si os sonará, bueno, igual te suena más Google Play, ¿no, sí, Carlos? Bueno, bastante más. Bueno, pues el 22 de octubre de 2008 se lanzó Android Market, la tienda oficial de aplicaciones para Android, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en la famosa Google Play. Este lanzamiento consolidó un modelo de ecosistema de aplicaciones móviles para Android, permitiendo que los desarrolladores, como yo, distribuyeran aplicaciones a escala global y le permitieran a los usuarios descargar software desde un repositorio central y seguro. Bueno, que esto ya lo habían emulado lo que hizo Apple en su día, ¿no? Más o menos. Bueno, más o menos, sí, pero el estándar de Android es mucho más abierto y por lo tanto, pues bueno, la adopción de este tipo de tienda de aplicaciones, pues lo petó, básicamente. Pedro, nos vamos a un desarrollo del gran gigante que sigue siendo Microsoft. Pues el 22 de octubre del 2009, Microsoft en su infinita sabiduría lanzó Windows 7, que fue muy bien recibido por su estabilidad, rendimiento y mejoras en la interfaz respecto a su antecesor Windows Vista, convirtiéndose en uno de los sistemas operativos más populares de Microsoft. Vosotros como expertos, sobre todo tú, Rubén, en desarrollo, ¿el Windows 11 es una evolución de, por supuesto, muy avanzada de Windows 7 o hubo algún proceso de ruptura? Bueno, ahí estuvo Windows 10 de por medio, hay procesos de ruptura, sí que es verdad que al final nosotros siempre desarrollamos tirando del kernel de Linux, fundamentalmente, ya puede ser en Mac o puede ser en un PC con Linux puro y duro, nos hace la vida más fácil y evitamos un poquito ese vendor locking también que a veces nos complica un poco la vida. Bueno, vamos a ver, las copias bastante fidedignas. ¿Cuándo se desarrollaron? Bueno, pues la primera copia serográfica se realizó el 22 de octubre de 1938 y dio origen a la fotocopiadora moderna. Es como el abuelo de la fotocopia, supongo. La invención de la serografía transformó los procesos de reproducción documental y fue la base para la evolución de la fotocopiadora, impresoras láser y escáneres que usamos hoy en día casi todos. Fíjate, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea que ha llovido. Sí que ha llovido. Nos vamos al año 2001 y no precisamente la película de Kubrick. Buenísima. No, muy buena esa película, es una obra de arte. El 25 de octubre del 2001, nuevamente, Microsoft lanzó Windows XP, un sistema operativo muy duradero. Su estabilidad, compatibilidad y longevidad lo convirtieron en uno de los sistemas operativos más usados de su época, incluso muchos años después de su lanzamiento. Y aún así se está utilizando y sobre todo en entornos OT, que no quieren actualizar a la sopa. Entonces nos tenemos que seguir aguantando con Windows XP soportando movimientos de PLCs, por ejemplo. Ajá. Ya sabemos que los fabricantes de este mundo te hacen desarrollos para los próximos 30 años, entonces todavía... Por lo menos. Desde luego. 2009. 2009, pues seguimos con Google y con Android. Bueno, pues en 2009 Google lanza Android 2.0, eClear. Y en esa fecha Google puso a disposición la versión 2.1 de eClear, que es el sistema operativo de Android. Esta versión de Android introdujo mejoras como por ejemplo el soporte para múltiples cuentas de usuario, navegación por voz, mejoras en la cámara y entre otras pues nos ayudó a fortalecer la plataforma para una adopción que fue masiva. Has hablado, Pedro, de Microsoft. Me ha tocado hoy la China, me ha tocado. Bueno, y cómo no vamos a hablar de su creador, el gran hacedor, Bill Gates. Podríamos decir que algunas cosas las copió, pero es que el 28 de octubre de 1955 nace el fundador de Microsoft, o Microsoft para los puristas, figura clave en la informática moderna. O sea que este año cumple 70 añitos.
el señor Bill. Bueno. Y 1969, esta es una fecha que es realmente importante para nuestro sector, el 29 de octubre de 1969. Sí, se envió el primer mensaje entre dos ordenadores conectados a ARPANET, que es considerada precursora de Internet. Y este acontecimiento es un hito fundamental en la historia de Internet. Marcó el inicio de la comunicación entre las máquinas a través de lo que hoy conocemos como redes de conmutación de paquetes y fue la base de la red global que conocemos a día de hoy. Y ya tienes que acabar tú, Pedro, no te queda otra. Bueno, y para finalizar, como no, otra de Microsoft. Y es que el 29 de octubre del 2012, Microsoft lanza Windows Phone 8, que también el 29 de octubre del 2012 presentó su sistema operativo móvil Windows Phone 8, que representó una reinvención de la plataforma móvil de Microsoft, incorporando un kernel más sólido y compatibilidad con nuevas arquitecturas, aunque finalmente no consiguió imponerse frente a iOS y Android. No. Sucumbió. Fue una historia de pérdida, pero bueno, ahí estuvo el lanzamiento. Lo intentó. Pues una vez más ofrecemos nuestro monográfico semanal de la mano de Cyberguru, fabricante europeo que se focaliza en la protección del eslabón más débil de cualquier infraestructura de ciberseguridad, es decir, el ser humano. La concienciación de los recursos humanos es el objetivo que cubre Cyberguru con su amplio abanico de soluciones de concienciación, de aprendizaje, una herramienta muy interesante. Esta semana, la semana en la que estamos ya en la penúltima semana de octubre, el lunes pasado nos encontramos con una noticia que ha recorrido todo el mundo digital, pasando esas aduanas digitales que nos hablaba antes Pedro, que no existen, pero hubo una caída importante de uno de los grandes actores que tienen que ver con el cloud. El lunes 10 de octubre, muchos de nosotros sentimos que Internet se había roto. La aplicación de mensajería no funcionaba WhatsApp, no podías entrar en la partida de tu videojuego favorito, la herramienta de trabajo en la nube estaba caída, no era tu wifi funcionaba perfectamente, era algo mucho más grande. Rubén, Pedro, la pregunta es obligada, ¿qué pasó el pasado lunes? Bueno, pues pasó que uno de los grandes pilares o hiperescalares de Internet se cayó. Hablamos de una caída masiva de Amazon Web Services y para entenderlo hay que olvidar esa idea de que la nube, bueno, pues Carlos, es algo etéreo que flota en el aire y que nadie controla y que nunca pasa nada. Sí que pasa y pasó. Depende con quién hables. Cuando yo hablaba ayer con alguna persona que no era de nuestro sector y que no tiene nada que ver con la tecnología, decíamos, Amazon se ha caído, y me decían, no, si me llega la compra a mi casa. Y es que Amazon es mucho más que esas compras que tenemos en casa. Rubén, ¿qué es una nube si no es una nube entonces? ¿A qué huelen las nubes, no? Bueno, pues la nube son edificios gigantescos que son centros de datos, están llenos de servidores y parece que hace poquito el problema se originó en uno de los más importantes del planeta, que fue pues el data center que tiene Amazon Web Services en la región de Virginia, Estados Unidos, y que fue como si la principal central eléctrica de un país se apagara de repente, un shutdown. ¿Y esto pasó inmediatamente, Pedro? Bueno, inmediatamente fue el corte de comunicaciones que sufrió para ese centro. Y eso causó un efecto dominó. Es decir, el efecto dominó fue inmediato. Y no fue una sola cosa la que falló. Rubén habla de una central eléctrica. Yo lo veo como la primera ficha de un dominó gigante que cae. Un fallo en un servicio de base de datos llamado DynamoDB. Empezó a arrastrar a todos los demás. Entonces, ¿cómo es que no se cayera Internet? Que no se cayó Internet, sino se cayó una de las piezas, pero que era una pieza clave, absolutamente, de la que dependían miles de servicios. Exacto. Piensa que Amazon Web Services es como si fuera un proveedor de cimientos y ladrillos para miles de empresas digitales. ¿Qué pasa? Que si sus ladrillos son defectuosos, los edificios que se construyen con esos ladrillos, pues se vienen abajo. Y bueno, ¿qué edificios se vinieron abajo? Pues hablamos de Fortnite, Roblox, Zoom, Canva, el asistente Alexa de la propia Amazon o incluso ChatGPT. Todas esas plataformas y miles más quedaron fuera de servicio
o con graves problemas. De repente, el motor del mundo digital empezó a toser. Impresionante, el mundo paralizado por un fallo en Virginia. Y aquí viene la pregunta del millón. Pedro, ¿cómo se reinicia un apagón así? Hace unos meses tuvimos un apagón eléctrico en España, importante, y ahí hubo un operador, que en este caso era el operador que se encarga de la gestión eléctrica, que tuvo que solucionar esto. Pero aquí, ¿cuál es el técnico que le daba al botón para rearrancar AWS? Es un poco más complicado porque no hay un interruptor concreto que pueda detectar la avería. Hasta que no encontraron la avería, pues no pudieron actuar. Pero es lo más parecido a una operación a corazón abierto. Lo primero que hacen los ingenieros, que son como los bomberos de Internet, es aislar el fuego, contener el problema para que no se siga extendiendo. Y después empieza la fase de recuperación, que es un baile muy delicado. ¿Un baile? Bueno, un baile con muchas piezas. Bueno, que es al final es reactivar todo esto, ¿no? Y durante la caída, además, entiendo que millones de peticiones de los usuarios se fueron acumulando, lo cual reactivar eso fue complicado. Es un proceso que al final duró un montón de horas, ¿no? Porque esta recuperación en realidad sería una reanimación controlada, ¿no? Rubén, ¿esto se podría haber evitado? Buena pregunta, Carlos. Existen planes de recuperación, pero cuestan dinero. Y tiempo, ¿no? Y tiempo. Entonces, la estrategia más robusta en este caso se llama arquitectura multi-region, que es como tener tu negocio en Madrid y, por si acaso, una réplica exacta funcionando en Barcelona. Si Madrid se inunda, el negocio de Barcelona asume toda la actividad al instante y nadie se entera. Pero claro, mantener 2 tiendas es más caro que mantener solo una. La realidad es que la mayoría de las empresas, para ahorrar costes, construyen su casa digital en una sola región. Confían que ese pilar en Virginia nunca se va a romper. Ayer aprendieron que hasta los pilares más fuertes pueden tener grietas. Esto nos lleva a un terreno que da un poquito de mieditis, porque fue un fallo técnico, un accidente, pero ¿y qué hubiera ocurrido si esto hubiera sido fruto de un ciberataque, Pedro? Pues has dado en el clavo, Carlos. Este incidente es la demostración perfecta de la enorme superficie de ataque que representa un centro de datos como el de Virginia. Un ataque de denegación de servicio a gran escala o una infiltración para sabotear un servicio central como el que falló ayer podría tener consecuencias idénticas o peores. Podrían no solo apagar servicios, sino robar, corromper datos a una escala masiva y detener muchos servicios de los que depende la sociedad. Eso es, Pedro. Por eso la ciberseguridad en estos centros de datos es de nivel militar. Hablamos de seguridad física con guardias y biometría y capas de seguridad digital. Es una batalla constante. La caída que se produjo hace poquito fue un fallo interno, pero nos recuerda lo valioso que es el objetivo para los atacantes. La confianza de todo el ecosistema digital depende de que esa fortaleza, ese centro de datos, sea inexpugnable. También está claro que la nube no solamente almacena nuestros datos, sino que también nuestra confianza. Para terminar, sí que me gustaría que hiciéramos una reflexión personal de cada uno de vosotros sobre cuál es la enseñanza que hemos aprendido de este apagón digital que ha afectado a nivel global. Bueno, yo me quedo al final que eventos como este nos recuerdan que no existe el riesgo cero. Esto no va de magia, va de ingeniería y son muchos cables, servidores, edificios complejos que pueden fallar a la vez. Entonces es un equilibrio complicado. Y bueno, espero que pues estrategias como multiregión o como multi-cloud nos puedan ayudar un poco a superar este tipo de dificultades, sobre todo en servicios críticos para infraestructuras clave como educación, sanidad, transporte, que pueden... Bueno, yo diría algo más. Yo creo que la nube debemos de aterrizarla en tierra. Es decir, para algunos servicios críticos, tanto las instituciones gubernamentales como otras que deben de regular qué es lo que está en la nube y cómo tiene que estar aterrizado, dote a las empresas de los fondos necesarios en algunos casos o las subvenciones necesarias para que eso ocurra. Es decir, no podemos depender de la nube porque la nube va a fallar.
Va a haber tormenta y va a haber un chaparrón. Y si ese chaparrón implica poner en riesgo vidas humanas, es importante que las empresas que dominan los sectores sociales, tecnológicos, aterricen sus sistemas en sistemas que puedan aguantar una resiliencia a este tipo de fallos. Pedro, nadie aprende en cabeza ajena. Entonces es muy difícil que alguien, alguna organización, no haya confiado ciegamente en uno de estos hiperescalares, porque eran muy seguros y tal. ¿Tú piensas que esto es un punto de inflexión en el que gran parte de las filosofías empresariales se van a, por lo menos, repensar? Tenemos que aprender. El Columbia se cayó y es una nave que estaba hecha por los mejores ingenieros que hay en el planeta. Tenemos que pensar que somos humanos, no somos perfectos y por lo tanto tenemos que tener esa conciencia de que lo que hagamos esté construido para que pueda aguantar ese tipo de resiliencia, o sea, ese tipo de fallos. Bueno, pues hasta aquí esta caída global. Vivali es el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas y combina la experiencia de una multinacional con la agilidad y el conocimiento del mercado local para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. Y como decíamos al principio, tenemos aquí un cibermentalista, don Antonio Martínez. ¿Qué es un cibermentalista? Bueno, a ver si os lo sé explicar. Bueno, un cibermentalista al final lo que trata es de una metáfora, ¿no?, del comportamiento de los cibercriminales y concienciar de una forma pues, más divertida, más amena a tanto a empleados como a personas de fuera del sector, ¿no? Has hablado de diversión. Yo creo que las personas aprendemos jugando, ¿no? Eso es. Al final hay muchas empresas, ¿no?, que has mencionado que hacen formaciones y evidentemente es necesario, ¿no?, para que los empleados estén concienciados. Pero si a ti no te interesa algo, va a ser muy complicado que tú aprendas, ¿no? Entonces, eso es necesario, pero también combinado con algo más divertido. Y además la neurociencia ha demostrado que el aprendizaje a través del mentalismo es muy potente por el impacto, ¿no?, por la sorpresa de algunos experimentos que se viven en directo y que a la gente pues, les gusta y desde luego que retiene ese aprendizaje. ¿Por qué te has llamado cibermentalista y no mentalista solo? Bueno, al final creo que había uno que se llama Mental Hacker, que me gustaba, pero estaba ya con la patente y bueno, pues haciendo un brainstorming se me ocurrió este nombre. Entiendo que es una mezcla de una afición y una profesión, ¿no? Exacto. Al final, bueno, yo tengo muchas aficiones, en este caso el tema del mentalismo asociado a la ciberseguridad y bueno, lo llevé por ahí, tuve que tener un nombre artístico porque ya hay un Antonio Martínez muy conocido en temas de mentalismo y era un poco por diferenciarnos. Uh-huh. Has hablado de que hay una relación entre ciberseguridad y mentalismo potente, ¿no? ¿Tú la estás explotando de alguna manera para esa concienciación, ese aprendizaje basado en la diversión? Además de eso, ¿qué iniciativas tienes tú de ámbito social, por así decirlo? Porque me gusta mucho. Sí, pues así es, Carlos. Tengo una iniciativa muy especial que hacía incluso años que quería hacerla y estaba en conversaciones con Fundación Aladina y ahora que desde hace un par de meses he tenido tiempo para llevarlo a cabo, que requiere mucho para poderlo hacerlo bien, pues sí, tengo ahora, por ejemplo, el jueves 30 de octubre, tengo un show en el Teatro Grada Mágica, aquí en Madrid, y bueno, estáis todos invitados, un módico precio de 12 euros y todo el dinero va a ir destinado a la Fundación Aladina. ¿Qué hace la Fundación Aladina? Bueno, la Fundación Aladina lucha contra el cáncer infantil y en este caso el dinero que recaudemos en este show va a ser destinado para que 3 niños que les encanta el MotoGP pues se les pague para ir a ver a Márquez y verlo en directo el premio. Uh-huh. Además de esta iniciativa que me parece interesantísima de apoyar a la Fundación Aladina, que tiene una labor social más que importante, ¿tienes alguna iniciativa en empresas? Sí, durante este año he tenido
alguna en empresas como Allfunds, también en la parte del sector público. Y lo que se trata es pues, lo que comentábamos, ¿no? Pues ese acompañamiento que hacen las compañías con newsletters, con formaciones, con vídeos, con simulaciones de phishing, ¿no? Que mencionaba también Pedro, pues concienciar a través del mentalismo creo que tiene una buena adaptación. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a ver el día 30 de octubre en el teatro, ¿cuál has dicho? Grada Mágica. ¿Y dónde está? Está por el Puente Vallecas. En Madrid. Eso es. Bueno, pues ahí veremos a nuestro amigo Antonio, que es el cibermentalista. Y además nos veremos por ahí seguro en algún otro evento de ciberseguridad. Seguro que sí. Muchas gracias, Carlos. Pues vamos con la entrevista que teníamos para la semana. También ha estado con nosotros Antonio, pero bueno, ahora tenemos a Javier Sánchez Salas, que es el CISO de Engie en España. Javier, ya has estado por aquí en tu pasado más remoto. ¿En otra vida? Sí. ¿En otra vida? ¿Los CISOs tenéis más vidas que los gatos o cómo está eso? Sí, porque tenemos que sobrevivir a muchas cosas. Al final es el día a día casi nos mata en muchos sentidos. Bueno, tú ya al menos tienes, que yo sepa, 2, seguro que hay alguna más. Estamos hablando de una empresa, ¿de qué tipo? ¿A qué os dedicáis, Engie? Engie somos una multinacional de la energía, ¿vale? Somos una empresa de utilities, nos dedicamos en España, nos focalizamos en España en producir energía y redes de calor, y eso en el sector actual nos convierte en una actividad esencial. No voy a nombrar la normativa que va a venir en breve, esperemos, porque ya es algo que vamos con retraso de un año casi, y sin el casi, pero nos convertimos en uno de los activos referentes en el mercado. Uh-huh. Y por tanto también tenemos un grado de exposición en ciberseguridad bastante apetecible para el cibercriminal. Apetecible tanto en el mundo IT como en el mundo OT. Exactamente. Nosotros desde hace varios años la empresa se dio cuenta que el mundo IT debe ser algo que está superado. La ciberseguridad del mundo IT es una commodity, tiene que estar sí o sí. Bueno, que se lo digan a los de las pymes. Eso es otro, pero claro, no nos podemos comprar en tamaño todavía. No. Somos un poquito más grandes, solo un poquito. Pero nos dimos cuenta que el foco actual es el mundo OT. Todos nuestros activos industriales que tenemos alrededor de todo el mundo, en España en concreto, por todas las provincias españolas o por casi todas, es apetecible para un ciberdelincuente que quiera hacer un cibersabotaje o quiera sacar un perjuicio para la sociedad. Por tanto, debemos proteger todo este entorno, con la condición de que estamos en entornos poco agredidos en medio del campo, todas las granjas eólicas, todas las granjas solares que tenemos, y por tanto eso dificulta más nuestro radio de acción. Uh-huh. Y ya no hablo de los robos de cobre, que eso está mi compañero de seguridad físicamente con ellos, sino que actuar en entornos que no están protegidos en medio del campo es un problema para nosotros. Y ese fue nuestro foco de los últimos 7-8 años. 7-8 años. ¿El mundo es realmente tan complicado para la gente de IT? Siempre es el debate de migrar desde el mundo IT al mundo OT. Gente que no se ha especializado en OT, migrarse a OT, siempre es complicado. Son totalmente mundos distintos. Al final, un servidor es un servidor, por supuesto. Ya nos metemos en escadas, PLCs, entornos programables que, como bien hemos dicho, no son amigables de la evolución tecnológica, pues ya es complicado. Y saber cuál es tu riesgo a proteger, pues al final nos basamos en lo mismo. Un riesgo es un riesgo, da lo mismo en el entorno que estés. Lo que tienes que focalizarte más es en lo que produce un quebranto a tu negocio. Uh-huh. Ya el riesgo no es que tenga un servidor mal actualizado con un EDR más o menos potentes, sino que si tú ese servidor lo das de baja, paras tu producción. Y si paras tu producción, hay alguien que grita. Hay alguien que llora. Estamos hablando de que sois generadores, sí. Tenéis plantas de generación. Todas son plantas modernas y que están al último día, al último grito. Me encantaría decirte que sí, pero al final somos energías renovables. Y como hemos dicho, muchos de los SCADAs que se crearon fueron SCADAs de hace un tiempo y están hechos para durar. Claro, las nuevas, las que estamos en construcción ahora, que hemos terminado de construir, por supuesto que están a la última. Pero ¿qué pasa con estos sistemas que hemos heredado de compras, absorciones o crecimiento? Pues es en nuestro foco. Estamos actualizando, como todo el sector estamos actualizando y poniendo foco en ese llegar al siglo XXI de esta tecnología. Porque las energías renovables no solamente son la solar y eólica, tenemos hidroeléctrica que tiene años. Que también tenemos, y sobre todo, de hecho nosotros tenemos una planta
en nuestro alcance, que es de 1901. O sea, 124 años. Claro, lo que queda de 1901 es el edificio. Las turbinas, por supuesto, se han cambiado. Pues. Sí. No duran tanto, pero son plantas, son históricas, al final es casi un museo. Las turbinas son nuevas y la producción es nueva, pero como dato curioso es la placa que hay en la inauguración, reza 1901, año de inauguración. Sí. No sé qué rey era, entonces sería Alfonso XII o algo. Está firmado ahí y hemos hecho fotos todos, porque la foto de cuando viene la visita es la foto con la placa. Claro. Porque es histórica. Pero, ¿qué pasa? Se evoluciona, las turbinas han cambiado, por supuesto, y son actuales. Y los escalas son actuales, pero esto es una continua evolución. Y no puedes actualizar a la misma velocidad que actualizas el mundo IT. Porque yo tengo que parar producción. Y como siempre dice nuestro agente de operación y mantenimiento, no toques mucho, que luego tenemos que correr. Vale, el CISO en una empresa energética de generación, como es vuestro caso, y me lo estás ya apuntando, ¿de alguna manera es ese stopper para la gente de producción? ¿O no lo veis así? Nunca hemos querido ser un stopper. Al final, desde siempre, en Engie lo que hacemos es acompañar el negocio. Tenemos que entender el negocio. Para entender el riesgo que tiene y la producción del negocio, tenemos que acompañarles. Y nunca hemos sido un stopper. Intentamos que las cosas hagan de manera ordenada y securizada, pero nunca podemos ser un stopper. Más que nada, y el que no entienda esto, es que si paramos el negocio, paramos lo que nos da de comer todos los días. Por eso tenemos que siempre acompañar al negocio. Uh-huh. Y ya para acabar esta segunda intervención tuya aquí en el programa, si tuvieras que pedir algo al sector de la ciberseguridad, estamos en una semana en la que hemos tenido la caída de Amazon, ¿tú qué le pedirías al sector de tecnología de la información? Es buenísima pregunta, porque claro. Tengo una lista enorme. Pero una o dos, venga, no más. A ver, nos tenemos que focalizar, hemos hablado de hiperescalares, de todas las soluciones hiperescalares, y que desde el punto de vista OT se está migrando a la nube, pero quizás necesitamos más gente especializada. Estamos cayendo en generalistas que se están transformando en expertos en ciberseguridad OT, en mi caso. Igual necesitamos formarnos y especializarnos más en OT y no convertirnos desde una commodity a un mundo que apenas conocemos. Sí, pero ahí yo creo que estamos en un problema porque el mundo OT también está dominado por ingenieros industriales. Exactamente. Ahí hay un mundo curioso, muy curioso. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, Carlos, en esta segunda, y habrá más. Bueno, pues una semana más llegamos a la sección final, a la sección del concurso, en la que sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, válidas cada una para 4 dispositivos. El valor de cada regalo es de 40 euros y se pueden instalar en móviles, tablets u ordenadores. El regalo se envía por correo electrónico, así que se puede concursar desde España, desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, desde donde nos veáis o escuchéis. Y lo primero que tendríamos que hacer es ver si tenemos ganadores de la semana pasada, Rubén. Lo primero, Carlos, es conocer a los 2 ganadores o ganadoras de la semana pasada. Redoble de tambores, fueron María Jesús Melero, de Madrid, España, y Belén Iglesias, de La Coruña, a Coruña, España. Cada uno de ellas recibirá su regalo, como siempre, a través de correo electrónico. Pues enhorabuena para las premiadas. Y para concursar en esta edición, ¿qué te imaginas, Pedro? ¿Qué se puede hacer? ¿Alguna pregunta fácil? Pues deben de enviar un correo a info@clickciber indicando la respuesta a la pregunta. Y en esta ocasión la pregunta va a ser: ¿qué hiperescalar se sufrió una caída recientemente? Muy fácil la pregunta. Muy fácil. Solamente hay que indicar esa respuesta, localidad y país de origen. Y mucha suerte. Mucha suerte. Suerte a todas y todos. Suerte a todas y todos, porque esta semana ha sido 2 chicas. Así es. Bueno, llegamos al final de nuestra edición de NewsClickCiber. Estamos en el programa número 7 de la temporada 15. Así que voy a anticipar que estamos a 7 programas del número 300. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué presión! A veces me dicen, no, que lleváis 100 programas. A 7 de 300. ¡Qué mayores somos! Oh.
Y ya hay que recordar que todos los programas anteriores están en todas las plataformas de podcast. Hay que buscar la palabra clave ClickCiber y estamos atentos porque esta semana ya sí que sí sacamos la revista de octubre. Vamos ya con un poquito de retraso, hemos tenido algún problemilla de edición, pero ya está ahí la revista con un artículo fantástico de Pedro, un artículo fantástico de Alfonso. Bueno, hay cosas estupendas. Hay cosas muy buenos artículos, no me lo pierdo. Los recomendamos. Pues ya estáis atentos a nuestra página web, clickciber.com, donde vamos a publicar la revista por un precio de 0 euros, Buenísimo. $0, 0 pesos, 0 todo. Hasta la semana que viene. Nos vemos y nos escuchamos. Adiós, Adiós. Antonio, Rubén. Hasta luego, Adiós. chao. Chao. Gracias.